Muchas gracias. Descripción de nuestro curso, del curso, ¿ok? Este curso de Sistemas Alternativos y Metativos de Comunicación forma parte del tercer semestre, está en el trayecto formativo de lenguas, lenguajes y tecnologías digitales. Este se encuentra en la fase de profundización y tiene 4 horas a la semana con un total de 4.5 créditos alcanzables en 18 semanas. Esto es nuestra proyección. Sin embargo, sabemos que de acuerdo a las prácticas, todo esto se puede ir modificando. Pero esta es la proyección. Siguiente, por favor. Nuestra descripción del curso. Nuestro curso es un seminario taller que quiere o que tiene como intención que los alumnos puedan comprender los conocimientos y conceptos básicos del lenguaje y la comunicación, que identifiquen la relevancia de los SAC, los instrumentos para minimizar las barreras de aprendizaje, y está dividida en 2 unidades. Una que viene siendo todo lo que los conceptos, que conozcan los SAC y que conozcan las estrategias para cómo manejarlo, cómo utilizarlo en un dado caso de que ellos se encuentren con algún alumno que tenga problemas en la comunicación, ¿no? Por eso está las estrategias o productos de apoyos de la comunicación, pictogramas, tecnología adaptada y obviamente cómo se aplica. De ahí también tenemos la investigación educativa, ¿no? Que nos va a reafirmar el conocimiento de desarrollo integral de las y los estudiantes, que promueva la descripción y explicación de casos de los SAC, y que sea también la base para la profundización y despliegue de los cursos de intervención. Este curso se relaciona con diferentes cursos de diferentes semestres. Por ejemplo, en primer semestre con tecnologías digitales para el aprendizaje y la enseñanza, ¿no? En segundo, el desarrollo comunicativo en inicial y preescolar. En tercer semestre, con el desarrollo comunicativo en primaria y secundaria, con intervención para la persona en situación de discapacidad intelectual, con intervención educativa para estudiantes con dificultades en el aprendizaje y la conducta, e intervención didáctica, la pedagogía del trabajo docente, ¿no? Aquí tenemos sus aportes también, que nos va a ayudar a las y los estudiantes a que puedan tener las mayores bases y sobre todo que haya una relación con los cursos, que vaya viendo él, sobre todo también que se puedan llevar a cabo. De cuarto a sexto semestre está con la intervención educativa, situación de discapacidad auditiva, con dificultades en el desarrollo comunicativo, con trastorno del espectro autista, con discapacidad motriz y discapacidad múltiple. Y en cuarto semestre, con familia y comunidad del proceso educativo. Aquí, bueno, nosotros, como responsables del curso, estuvimos su servidora, Ana María Lesotachich, del Centro Regional de Educación Normal, la maestra Eva Galindo Tapia, de la Escuela Normal de Especialización Roberto Solís Quiroga, el maestro Carlos Alberto Díaz Padilla, de la Escuela Normal Superior de Especialidades de Jalisco, el maestro Miguel Ángel Vázquez Dávila, de la Escuela Normal de Educación Especial en Oaxaca, de la maestra María Marisela Cifuentes Sotos, de la Escuela Normal Regional de Especialización que está en Saltillo, Coahuila, la maestra Mirna del Rosario Luna García y el maestro Julio César Martínez Maciel, ambos de la Escuela Normal de Torreón, Coahuila. Nuestro curso, como ya habíamos mencionado, se divide en dos bloques, dos unidades progresivas de aprendizaje. El primero es la introducción a la comunicación alternativa y aumentativa, ¿no? Y en este quiere hablar de todo. Primero, que se vayan introduciendo, que vayan conociendo lo que viene siendo la comunicación y barreras en la comunicación. Posteriormente, conceptos básicos y después la aplicación de los mismos.
Y el siguiente bloque lo que quiere es la comunicación y pictogramas, el uso de sistemas de comunicación con y sin ayuda, así como también de los softwares adaptados al SAC. Y por último, las estrategias de acceso para que se puedan llevar a cabo en una propuesta de integración educativa. Para poder entablar una comunicación con un alumno. Siguiente, por favor. Ok, bueno, por ahora es mi participación. Ahorita sigue la maestra Maricela. Gracias, maestra Mariel. Buenos días a todos. Para puntualizar en qué consiste el logro de las unidades progresivos de aprendizaje 1 y 2, bueno, les explico que el propósito de la unidad 1, que es Introducción a la Comunicación Alternativa y Aumentativa, pretende que las y los estudiantes normalistas comprendan los conceptos básicos de la comunicación y el lenguaje a través de la conceptualización de SAC y los candidatos para su uso. Esta sería nuestra meta de aprendizaje. ¿A través de qué? Pues de la aplicación y el análisis reflexivo de la relevancia en la comunicación aumentativa y alternativa que nos da el acercamiento al conocimiento de a qué se refiere este tipo de comunicación y los sistemas por los que luego se les da salida para la intervención y su conocimiento a través en la unidad 2. Que nos permita lograr la finalidad de que sea un instrumento para disminuir o eliminar las barreras en la comunicación de las personas que enfrentan trastornos o dificultades en el lenguaje oral, independientemente del tipo de discapacidad o condición que presenten. Este propósito lo vamos a lograr a través de estas 3 metas de aprendizaje. Primero, se va a promover con las actividades de aprendizaje que los estudiantes logren analizar todos esos conceptos básicos alrededor de la comunicación y puedan hacer reflexiones sustantivas y argumentadas de cómo estas funciones de la comunicación, sus tipos, sus características, todas las habilidades críticas que las envuelven, puedan determinar y llegar a ser un obstáculo, una barrera en la comunicación que puedan presentar nuestros usuarios, que expliquen cómo esos sistemas de comunicación en su división de sistemas aumentativos y sistemas alternativos y a partir de identificación de pautas de elección puedan dimensionar el mejor usuario al que pueda dirigirse un determinado sistema y puedan desarrollar su apropiación y su uso posterior. Se pretende también que esa meta de aprendizaje les permita determinar todos los elementos de aplicación más viable de estos sistemas alternativos y aumentativos de comunicación. Una vez que identifican todas las nociones de elección de esos probables usuarios, que como situación común pues van a presentar dificultades o trastornos en la comunicación y el lenguaje expresivos, que pueden, como les mencioné antes, estar asociados o no a la discapacidad o condición que presentan. Este propósito y el siguiente que les voy a presentar de la unidad 2, cuando tengan ustedes la presentación, si retoman los aportes que nos dan los cursos con los que se relacionan, vamos a poder hacer también estrategias de transversalidad cuando encontremos las diferentes evidencias de aprendizaje o productos que este curso nos ofrece y también los cursos que le antecedieron en la presentación de estos que conforman el tercer semestre. Con esos aportes que además están obtenidos a través del descriptor o del propósito de cada uno de los cursos que vienen en el anexo 8, pues es como podemos correlacionar cómo en ese sentido de interdisciplinariedad para la formación de nuestros estudiantes se pueden lograr estos elementos que van desde el conocimiento, luego a la explicación y luego a la apropiación. Bueno, esta es la unidad progresiva de aprendizaje 2. Aquí se pretende, como su denominación es estrategias y productos de apoyo a la comunicación y proyectogramas, aquí en la parte práctica ya se pretende que las estudiantes y los estudiantes normalistas se apropien de cuáles sistemas son más utilizados en la educación especial para la intervención educativa y el lenguaje. Esa es nuestra meta de aprendizaje.
¿A través de qué? Pues de aquellos sistemas que van a estar dirigidos a personas con alteraciones diversas en la comunicación o el lenguaje expresivo. Esto le permitirá diseñar un manual de estrategias para establecer o emplear las posibilidades de comunicación de estas personas que tienen la dificultad para hablar independientemente de su discapacidad. Las metas de aprendizaje que se desprenden ahí y que engloban las actividades propuestas es que, bueno, van a tener un acercamiento al conocimiento de la clasificación general de los sistemas alternativos y aumentativos, primero de la comunicación sin ayuda y luego con ayuda, para que puedan posteriormente explicar los productos de apoyo que para la comunicación se requieren a partir del conocimiento de los sistemas y el uso de softwares o tecnología adaptada que vienen en los contenidos, y que se apropien de elementos que conforman esas estrategias de acceso a la comunicación y les puedan dar herramientas para la construcción o diseño de ese manual de estrategias de intervención educativa, que no se pretende que ellos escriban las estrategias, sino con la consulta de los diferentes documentos, sistemas y autores puedan hacer el acopio de ese manual intencionado. Y ahorita que pasemos a la explicación de este producto, bueno, puedan enriquecerlo con otras variantes de colaboración. Ambas unidades, en la siguiente diapositiva vamos a ver cómo las orientaciones para el aprendizaje y la enseñanza están correlacionados. Ahí, bueno, como mencionó la maestra Mariela hace un momento, el corazón del curso es seminario taller para poder hacer esa correlación de teoría práctica, en donde los principales componentes que el docente que guíe el curso pues considere que el estudio y el diálogo y la discusión conceptual de los términos va más allá del aprendizaje del término en sí mismo, sino de cómo se interrelaciona en ese proceso de desarrollo integral de la comunicación, hablando específicamente de su capacidad de comunicarse de las personas a las usuarios a las que están dirigidos los SACs. Muchas de las actividades engloban trabajo individual y colectivo porque están planteadas a través de diferentes momentos y también a partir de desafíos o retos. Considera las experiencias situadas y cognitivas, y allí en las bibliografías, pues bueno, no solo en las actividades van a poder encontrar cómo se busca el acercamiento de los estudiantes a esas experiencias en los diferentes entornos en los que puedan acudir a este primer acercamiento de la práctica, o en los entornos inmediatos donde puedan tener algún conocido o familiar o usuario que pueda ser candidato de SACs. Entonces, como mencionó también en una de las diapositivas, desde la investigación educativa, con dinámica de seminario taller, se promueve el enriquecimiento de esos aportes de la investigación educativa, porque hay observación, puede haber entrevistas, hay análisis de caso, hay revisión de caracterización de usuarios, etcétera. De tal manera que también las actividades permiten que se promueva un aprendizaje profundo y desarrollo cognitivo del nivel superior, o sea, en el primer plano de nuestros estudiantes normalistas, para que puedan emitir juicios críticos. En este sentido, como es un curso que relaciona teoría y práctica, pues se busca que el docente que guíe el curso pues desarrolle una pedagogía crítica y un aprendizaje activo en las modalidades de enseñanza, que aplique también el enfoque centrado en el aprendizaje constructivista, sociocultural y el aprendizaje situado, que además desarrolle acciones de mediación pedagógica como ese puente entre la intención, la acción y la reflexión entre las y los estudiantes normalistas y la o el docente. No sé si usted, maestra Liliana, o la maestra Marlena pueden silenciar los micrófonos y luego ya damos el turno para cuando tengan duda. Y bueno, un docente que además domine estrategias de organización de la información, estrategias de enseñanza guiada, estrategias de enseñanza a través de la exploración y el juego, aprendizaje basado en preguntas, técnicas de discusión y confrontación de la información, aprendizaje basado en problemas, estudios de casos, con su correspondiente análisis de caso, las técnicas de observación y las formas de registros, que puede ser el anecdótico, para que pueda llegar a esta
capacidad de enseñanza, donde puedan implementar también el portafolio docente y del estudiante como una herramienta de autoevaluación del desarrollo de aprendizaje del propio estudiante y un instrumento de evaluación de cómo enseña el docente que guíe el curso. Entre las actividades de aprendizaje sugeridas tenemos, en general, las actividades planteadas en ambas unidades favorecen el desarrollo de habilidades investigativas, documentales y de campo, que les van a ir creando pues desde este primer semestre y con los acercamientos que tuvieron en los primeros dos, dar las bases para desarrollar ese pensamiento y escritura crítica y el análisis reflexivo. Se incluyen contenidos que se pueden trabajar con el uso de tecnologías digitales o sin ellas, esto para poder acercarnos a los diferentes contextos de sus escuelas normales. Hay actividades, cuando lo exploren ustedes el curso, si ya tuvieron oportunidad de verlos, que están diseñadas para si lo pueden realizar en versiones digitales, pero también si lo pueden realizar en versiones de materiales concretos o escritas. Otra actividad también atiende los diferentes perfiles cognitivos y contextos de las escuelas normales, y también se incluyen propuestas metodológicas y técnicas que favorecen el aprendizaje y logro del perfil de egreso. Por eso en esa parte del logro del perfil de egreso ahorita vamos a ver una diapositiva de cómo está correlacionado. También se promueve, por último, si se regresa un poco, maestra, a que realizan las actividades de aprendizaje y análisis reflexivos y la retroalimentación correspondiente con perspectiva de género e interculturalidad crítica. Entonces, las actividades, por la connotación que en muchas ocasiones, como mencionó uno de los rubros, la maestra Mariel en los antecedentes, el desconocimiento de estos sistemas como herramienta, como recurso para la comunicación puede ocasionar que en sí mismos representan una barrera para el aprendizaje y la participación, y por tanto caemos en condiciones de inclusión que en algunos casos pueden además estar permeadas con una dificultad en la perspectiva de género o en la interculturalidad crítica al no considerar los conceptos. Agregamos en la siguiente diapositiva, aquí en la presentación, pero que no está de manera explícita en el curso, cómo se relaciona con los ejes articuladores de la nueva escuela mexicana. Entonces, sí están con algunas anotaciones, las sugerencias generales para el trabajo con uno más ejes articuladores de la nueva escuela mexicana. Y a manera de retroalimentación, pues los invitamos a que cuando vean las actividades también se planteen la correlación que pueden tener la propia actividad del producto, la evidencia que está solicitando en ese proceso, con algunas puntualizaciones que ya plantea la nueva escuela mexicana acerca de la dignidad del ser humano, del derecho a la educación, del uso de materiales, etcétera. En este sentido, la dignidad humana está planteada en la forma de redactar el curso y la forma en cómo se considera la participación desde la identificación de los usuarios, considerando esa dignidad humana como ese valor intrínseco que tiene todo ser humano y que está permeado en la nueva escuela mexicana, y cómo los diversos procesos de desarrollo de las y los alumnos se van adquiriendo a través de diferentes capacidades. Y aquí se relaciona mucho con lo que mencionaba ayer el doctor Julio, de la mirada del desarrollo de capacidades en nuestros estudiantes normalistas, y que está resaltada también en los planes de estudio de educación básica, y cómo el estudio de la realidad que viven las y los alumnos les va a permitir desde lo local o desde diferentes contextos problematizar esa realidad y determinar algún tema o situación en la que ellos requieran analizar o incidir. Esto porque algunas de las actividades se les solicita que se acerquen al conocimiento de los usuarios a través de los servicios de educación especial y puedan determinar los candidatos más viables para el uso de un sistema alternativo aumentativo de comunicación. Estos 4 ejes articuladores son los que nuestro curso permea en el pensamiento crítico, porque las actividades propuestas y las estrategias hacen una recuperación del otro desde la diversidad,
y eso es fundamental para la formación de una ciudadanía con valores democráticos. Entonces, está íntimamente relacionado con la inclusión, porque nuestro curso también implica que todos los usuarios, que pueden ser niños, adolescentes, incluso adultos, que pueden formar o no parte de espacios educativos, sean conscientes de que si nosotros no dirigimos la atención y focalización hacia uno en una situación o condición de exclusión o de desigualdad, invariablemente se está impactando el todo en ese proceso sistémica, y entonces se niega la posibilidad de que todos y todas aprendan a desarrollar sus capacidades en cualquier contexto. La interculturalidad crítica está relacionada porque reconoce a los sujetos y a sus comunidades, a sus identidades lingüísticas, sus culturas sociales y territoriales en esa diversidad, y cómo ellos interactúan, dialogan, se interpretan y producen entre sí distintas realidades. Y vamos a ver cómo cuando nos enfrentamos al estudio de las características de un usuario como posible candidato para el uso de un SAC, está inmerso en contextos con diversas relaciones asimétricas. Y la igualdad de género está permeada desde la base de que todos nuestros usuarios son iguales en derechos, con capacidades de decisión, acción y autonomía, y cómo en el pleno uso de sus libertades pueden reclamar, así entre comillas, el derecho a que en el marco de la educación les demos los recursos y herramientas necesarias para su desarrollo. En las evidencias de aprendizaje de la unidad 1 se las pusimos, y de la unidad 2 a manera de tabla, están en la siguiente diapositiva, maestra, por favor. Y se las quisimos correlacionar así. Hay estrategias de aprendizaje que están situadas acá en la primera columna, y son las estrategias que están implícitas en cada una de las actividades planteadas en ambas unidades. Entonces, va a haber aprendizaje basado en conductas, va a haber planteamientos de problemas, en algunos se va a solicitar que hagan discusiones, que hagan lecturas comentadas, análisis de algún incidente crítico que se le plantee. También va a haber organización de la información de diferentes fuentes y a través de diferentes productos, como organizadores gráficos o textuales, y se plantean también de diseño de exposiciones que pueden aterrizarse en podcast o videos durante la secuencia de actividades a desarrollar. Estas evidencias sugeridas a partir de las actividades desarrolladas vienen ahí descritas en cada una de las actividades, pero no todas son evidencias de aprendizaje que van a ser evaluadas, pero sí tienen que ser desarrolladas gradualmente, y de acuerdo al menú que se les presenta, el docente que guía el curso va a poder determinar si las hace en ese proceso gradual, si sustituye o elimina alguna, que le dé los mismos intenciones de producto para que pueda al final concretar en esta unidad, en esta evidencia de aprendizaje, que sí va a ser evaluada como parte de la unidad, que es el glosario de conceptos y términos de diferentes autores. Entonces va a ir en esa secuencia desde un escrito reflexivo a partir de unas preguntas generadoras que se le plantean, de identificar habilidades de comunicación y su conceptualización de qué son esas habilidades, y se ven en esas dos, estamos anotando que son insumos para el glosario. Luego se introducen al conocimiento de habilidades comunicativas denominadas críticas, y ahí rescatan los aspectos relevantes. Son escritos, productos que ellos van a ir acopiando en su portafolio de evidencias como su proceso de formación, pero no necesariamente para que el propio portafolio sea también un insumo de evaluación, a menos que en un ajuste que un docente desea hacer y diga, bueno, los voy a evaluar para ver no solo el acopio como un receptorio, sino cómo ellos fueron reflexionando en lo que fueron aprendiendo o desarrollando su aprendizaje a partir del logro de los perfiles generales o los dominios o el perfil ya profesional de la propia licenciatura.
También conceptualizan cuáles son las personas con necesidades comunicativas complejas y también ahí hay insumo para el glosario. Pueden elegir un SAC a través de analizar sus contenidos y si lo hacen a través de un organizador gráfico que determine. Pueden hacer tablas correlacionales de acuerdo a la guía del sistema MINSPIC, que viene ahí también como sugerencia. Hay actividades de análisis y discusión cuando revisen una ficha de consideraciones para evaluar la implementación de un SAC que está planteada como anexo, y que esta puede aplicarse como un registro si es el caso en el que analizan y se ponen de acuerdo más de dos cursos y digan, bueno, si alguno de ellos está también determinando que haya un acercamiento con un especialista de educación especial o un cuidador primaria de un alumno que requiere un SAC, y pueda entonces esa persona especialista responder ese como tabla de consideraciones a evaluar para la implementación de USAC y pueda retroalimentar a nuestro estudiante con ese conocimiento y características de ese usuario determinado si es viable para el uso de un SAC, y luego ya con ese producto el estudiante pueda ir a la socialización en la escuela normal, y el docente que guía el curso pues puede aprovechar este insumo también como un elemento básico para el logro de ese perfil de egreso, ¿verdad? Entonces, aquí hay una nota final. En todas las actividades está planteada también un momento de socialización de los productos, ya sea en discusiones del grupo, ya sea en algún otro momento académico, en donde puedan ellos presentar sus productos o bien depositarlos en algún sitio, página web que el docente pues promueva o desee crear. Es proceso como receptorio del curso, porque bueno, cuando vean todos los recursos que el equipo determinó puedan fortalecer la formación en SAC, se van a dar cuenta que puede ser un curso que no solamente beneficie la formación de las y los estudiantes normalistas, sino puede ser un curso de actualización también para el personal docente de las escuelas normales que deseen saber más sobre SAC y puedan no solo después guiar el curso, sino utilizarlo como parte de su formación profesional en otros contextos profesionales. Y ahí les sugerimos pues diferentes formas en cómo puedan socializar. Aquí está escrito alguna sugerencia a través de esos cuestionarios quiz donde ellos van viendo cómo plantean sus respuestas y van viendo sus niveles de logro. Con estos aportes que nos hacen los diferentes productos o evidencias de conocimientos o productos de desempeño de las actividades asociadas a esta unidad, van a poder entonces construir y enriquecer gradualmente durante todo el desarrollo del curso este glosario desde la perspectiva de los autores que consulten, pero también de su construcción propia. Ahí el docente va a decidir si en alguno de los términos en donde haya divergencia o convergencia dice, bueno, este término es importante que quede claro y vamos a escribir cada quien lo que consideramos es su concepto, su definición, cuidando obviamente citar los términos que tomaron quizá de otros autores, pero esa construcción propia se va a relacionar con esa construcción del desarrollo del pensamiento crítico y que es una condición del perfil de egreso. Entonces, toda esta parte es como la base teórica que va a permitir que en la unidad 2 les presentamos ahora, que puedan trabajarse todas las actividades que están planteadas en la unidad 2, están redactadas a partir de estas estrategias de aprendizaje. Hay actividades de aprendizaje que están en su estructura y redactadas como desafíos o retos. Es una constante en la unidad 2. Estas preguntas que están ustedes aquí están en cada uno de los sistemas que se revisan. El docente va a poder ver cuál es el sentido de este reto para la formación de las y los estudiantes normalistas, los materiales de apoyo para enfrentar ese reto,
cómo se desarrolla el reto, y ahí están descritas todo el proceso gradual de las actividades prácticas a las que se va a acercar nuestro estudiante. Y luego hay una explicación de la actividad que es una herramienta también para que el docente que guíe el curso pues puntualice qué aprendimos, cómo lo aprendimos y pueda hacer esa correlación con el logro del perfil de egreso. Aquí les presentamos a manera de ejemplo todas las evidencias sugeridas a partir de esas actividades desarrolladas. Parten aquí de la construcción para correlacionar cómo brincan de la unidad 1 a la unidad 2 con la construcción de una tabla de doble entrada donde rescatan elementos conceptuales de los SAC sin ayuda y esos elementos, ahí me faltó una N en la presentación, es sin ayuda, y luego elaboran un directorio catálogo de recursos que se convierte ahí en el primer insumo para el diseño de su manual. Este es un ejemplo del primer sistema que viene ahí planteado, que es el sistema PEX. Entonces, esta es la constante para dar respuesta a este proceso de desafíos a través de las preguntas y del reto que están planteados en cada uno de los sistemas. Entonces, hay primero una revisión documental, análisis, síntesis y generación de un producto, que ahí puede que se solicite una evidencia de conocimiento o una evidencia de producto. Hay un trabajo individual y de equipo que da respuesta a algunas de las actividades sobre el sentido de este reto. Son productos que se pueden integrar al portafolio de evidencias de los estudiantes en ese sentido de autoevaluación. Hay espacios de involucración de las y los estudiantes. Hay algunos de los retos que se plantean en el salón de clases para que hagan demostración de, por ejemplo, en del PES, de las fases del protocolo y además una dramatización en juego de roles acerca de lo que implican esas fases. Hay la aplicación de un alumno o alumna con TEA o alguna otra condición que los lleve a caracterizar dificultad en el lenguaje expresivo, y aquí explica cómo las diferentes fases que se les está solicitando puede lograr esta actividad. Así, en esta guía de actividades están inmersas las respuestas a estas preguntas de los retos. Ese es el ejemplo del sistema PEX. Esa misma secuencia de actividades está en el sistema de símbolos pictográficos para la comunicación SPC, en el sistema BLIS, en la tecnología adaptada para personas con discapacidad motora, y finalmente hay los recursos tecnológicos para personas con limitaciones de movilidad o discapacidad motora, y aquí pues varían todas las actividades para desarrollar el reto, dependiendo del sistema del que se esté abordando. Los destinatarios a los que esté dirigido, si es una alumna o un alumno de una escuela de práctica, o si es algún conocido, o un compañero de clase, para en ese proceso de dramatización o no, cuando identifican, por ejemplo, el vocabulario con el que van a elaborar un determinado material, ya sea un tablero, etcétera, y puedan después llegar a la conclusión de lo que les decía, la producción en su versión digital o material. Además, todos los retos se cierran en este apartado de los recursos con la elaboración de una reseña de los recursos explorados y una construcción de experiencias personal. No es que transcriban todo lo aprendido, sino que, bueno, qué aprendí, cómo lo aprendí, etcétera. Esa ya es libertad del docente que guía el curso, las condiciones en las que quiera rescatar esa información. Está planteado ahí en el curso cómo con todo este trayecto de actividades que pueden ir dando gradualmente diferentes evidencias de conocimiento o productos de desempeño, llegar a construir esta evidencia de la unidad con la que se evaluaría esta y la otra, el 50% de acreditación del curso, y es un manual de estrategias y productos de apoyo a la comunicación y pictogramas. Aquí se les va a solicitar que desarrollen estas capacidades, que describan las características y funcionamiento de los sistemas de comunicación estudiados ahí en el manual. Ya ellos van a decidir, bueno, cómo y a través de qué apartados lo integran.
Van a integrar también las pautas de orientación, asesoría y acompañamiento para el diseño e implementación de los SAC. Esto a través de la bibliografía consultada, pero también de la ayuda del docente que guía el curso. Y si es un docente además que ya participó en este tipo de formación o conoce de los sistemas alternativos y comunicativos aumentativos de comunicación de los SAC, y que además a lo mejor está en situaciones de trabajo alterno a la escuela normal, o bien buscan a un colega que trabaje en los servicios de educación especial y puedan determinar aún en una fase inicial qué sería lo importante de los SAC para orientar, asesorar o acompañar a un docente o desde la mirada de los estudiantes con apoyo del docente o el colectivo de los docentes de la escuela normal, y pueda ser un producto que se vaya enriqueciendo gradualmente y luego sea un producto pues no solo del curso, sino quizá de la escuela normal, porque es una necesidad que en los ámbitos de trabajo pues no solo conozcan el SAC, sino que además se les den orientaciones, asesoría y acompañamiento sobre el uso, y ahí serían como las recomendaciones o consideraciones que se deben de tener para que puedan tener luego una implementación más efectiva de un SAC con un usuario determinado. Se plantea que el manual integre también las posibilidades que ofrece cada sistema alternativo al alumno para su comunicación y la enseñanza. O sea, cómo le sirve para eliminar las barreras en la comunicación y, por tanto, en el desarrollo de su propio aprendizaje. Y un apartado de limitaciones identificadas para su implementación, que desde la perspectiva de los estudiantes, pues identifiquen. En la siguiente diapositiva hacemos cómo sería pasamos a la evaluación del curso. Entonces tenemos aquí la evidencia de la unidad 1, que es el glosario de conceptos y términos de diferentes autores y propios. De la unidad 2, el manual de estrategias y productos de apoyo a la comunicación y proyectogramas. Y la evidencia integradora que se sugiere del curso y que puede estar correlacionada con otro curso y puede unificarse en ese diálogo de un producto integrador, proyecto integrador, el diseño de una propuesta de intervención educativa con SAC. Como es el tercer semestre y están iniciando la fase de profundización, lo dejamos aquí planteado nosotros a manera de diseño, pero esto no quiere decir que con el apoyo de los docentes que guían los otros cursos puedan hacer sus primeros esbozos quizá de implementación en una jornada de práctica, quizá empezando desde la detección del usuario candidato de un SAC, de la caracterización de los estudiantes, porque en este semestre pues ya van a tener también, estarán cursando el de intervención educativa con personas en situación de discapacidad intelectual y de problemas de aprendizaje y la conducta. Entonces, a lo mejor por ahí hay características o usuarios que analicen desde esos cursos. Aquí en la segunda parte de la tabla les anotamos los criterios de evaluación del perfil de egreso con los que el docente puede tomar base para elaborar las rúbricas que se sugieren de evaluación de estas evidencias. No se los voy a repetir todos, están tomados textualmente ya sea del perfil general de la educación normal, de los dominios o del perfil profesional de la licenciatura en educación especial, y todos están con una relación estrecha no solo a las actividades que están planteadas, sino al aporte que hacen otros cursos y al logro de los propios perfiles. Entonces, si logramos también correlacionar los instrumentos de evaluación con esta mirada, vamos a poder hacer evaluaciones, como lo mencionó ayer el doctor Julio, formativas, que nos permitan ir viendo la gradualidad de desarrollo de lo que aprenden nuestros estudiantes normalistas. Y si ven en el último, que es la evidencia integradora, aquí resaltamos con negritas porque el propio perfil de egreso profesional ya de la licenciatura nos pide que articulen contenidos educativos y experiencias de aprendizaje que fortalezcan el manejo de los SAC. De ahí que planteamos estas dos unidades de la correlación de teoría práctica
como dos eslabones pues muy correlacionados para el logro del perfil de egreso. Y bueno, dicho sea de paso, así como lo socializamos en Oaxaca, muchos de los docentes se mostraron interesados en ellos mismos, manejarlo como un curso de actualización al interior de sus escuelas normales, por la implicación que tiene cuando son pues asesores de práctica, asesores de alguna modalidad de titulación. Y finalmente, en la última bibliografía les dejamos el acceso bibliográfico al receptorio de los SAC. Van a encontrar, no sé si yo pueda compartir la carpeta, compartir pantalla, maestra, no sé. Si no, al darle ahí es muy enriquecedor todo lo que pudimos, todos los integrantes del equipo, bueno, déjenme se los muestro aquí. Maestra, es que ya estamos un poco sobre tiempo. No sé si quisieran abrir Sí. las preguntas. Sí, en lo que usted... no sé si ese sea mi escritorio, sea el de usted, pero a lo que voy es que en la página, no sé si la están visualizando, ahí están todos los recursos del SAC y están todas las carpetas con todos los elementos teóricos y prácticos y los documentos bibliográficos que vienen en las tres, en las dos unidades. Y además, creo que ya dejé de compartir, si acaso lo hice. Y la maestra Mariel puede compartir también ahí en el grupo de responsables para que compartan. Hicimos una presentación aparte de solo las referencias bibliográficas de las dos unidades, porque tiene muchos ligas, muchos sitios web, para que puedan tener un acceso más amigable con ellas, con las ligas. Entonces les compartiríamos esos dos documentos y la presentación. Bueno, esos dos documentos y la liga de acceso aparte, si gusta. Y bueno, pues nuestra parte es todo. Esperemos que hayamos sido claras y precisas en la presentación. Gracias. Gracias, maestra María, gracias, maestra Marisela. Bueno, pues aquí en el chat tenemos algunos comentarios. Voy a dar lectura con la intención de dejarlo esto sin visto. Dice, este curso me parece muy interesante, pero creo que está mal ubicado en la malla curricular. Si aún no conocen las distintas discapacidades ni los problemas de comunicación que los sujetos pueden presentar en cada una de ellas, resulta muy complicado vincular los contenidos y estrategias que plantean. Ese sería nada más, porque luego tenemos ya la información que nos está compartiendo la maestra Liliana. Y acerca del curso, ya también les compartieron la liga, la maestra Marisela nos compartía donde tienen ya integrado todos los recursos. Y bueno, abro el espacio si hubiera alguna persona que quiera hacer alguna pregunta o algún comentario. Bien, parece que no. Bueno, nada más para dar respuesta a la inquietud de la maestra, pues sí, es el primer curso después de que inicia la fase de profundización, pero bueno, pues ahí, cabe mencionar que cuando se construyó la malla, con todos los otros cursos que tiene ese trayecto, se veía cuál podía ser el espacio más viable, a lo mejor, quizá no el más idóneo, porque posterior a ello pues, vienen los otros lenguajes, ¿verdad? Entonces, al final, una de las puntualizaciones por las que se consideró que podía ser más viable ahí, porque empezaba a ver pues, las discapacidades, y luego al tener ya como un elemento de conocimiento de los SAC, pudiera ir correlacionando cuando va conociendo los perfiles de las otras discapacidades, porque cuando se inicia con el trayecto de prácticas en este tercer semestre, pues puede ser muy variados las discapacidades o situaciones de condiciones de alumnos, alumnas a las que se enfrentan los estudiantes. Entonces, sería cuestión de que pues el docente ahí viera
la manera en que si se enfrenta al análisis de un posible usuario de un estudiante, alumna de educación básica con otra discapacidad que no ha revisado, se centre en la parte del conocimiento del lenguaje expresivo, porque aquí todavía no intervienen con ellos, nada más es el conocimiento de los sistemas y cómo pueden ser los diferentes candidatos. Entonces es ver las discapacidades de manera general, pero no es un contenido que vaya a ver el maestro que guíe el curso de SAC, las diferentes discapacidades, sino se centra en la caracterización de la dificultad en los lenguajes expresivos y ahí la retroalimentación se lo pueden hacer los docentes de los servicios de educación especial cuando acuden a las situaciones de práctica, o sea, ellos les abonarían al perfil de esos alumnos porque todavía no tienen el conocimiento de las discapacidades. Gracias. Gracias, maestro. Bien, parece que no tenemos ninguna otra participación, no veo manos levantadas y la maestra Liliana nos está compartiendo los materiales y nos está citando que es el segundo material, el link, el segundo link. El primero estaba incompleto, pero ya el que ella nos proporciona es el que está completo para que ustedes puedan revisar. Y en un momento más, seguramente las compañeras van a compartirnos la presentación de tal manera que también puedan obtener esa información. Bien, pues vamos entonces cerrando ahora sí lo que corresponde a la presentación de los cursos para continuar con lo que tiene que ver con los proyectos integradores. Les comento cómo va a estar organizada esta parte. Primero tendremos una intervención del doctor Julio Leiva, donde nos va a puntualizar lo que tiene que ver con proyectos integradores. Enseguida tendremos la participación de 4 estados que nos van a compartir su experiencia en la elaboración del proyecto integrador del segundo semestre. Los estados que participarán en el orden en que les voy a leer así es Veracruz, luego participará Jalisco, luego la Ciudad de México y finalmente Michoacán. Y la última actividad que tendremos vamos a revisar cuál es la propuesta de elaboración de proyecto integrador que correspondería a la fase de inmersión tercer semestre y que podemos encontrar en el documento de orientaciones para la implementación de los proyectos integradores que tenemos para la licenciatura de educación especial. Entonces, sin más preámbulo, vamos dándole el espacio al doctor Julio para que él inicie, por favor, con las puntualizaciones que nos va a hacer respecto a los proyectos integradores. Doctor Julio, ¿ya está por aquí? Sí está, pero yo lo veo como que está en otra pantalla, o sea, platicando hacia otro lado. Se me hace que está en la reunión. No sé si podemos avanzar en presentar las experiencias de las Muy escuelas, bien. pues fundamental ya con lo que él nos comparte. Muy Entonces, bien, pues es de Veracruz, ¿verdad? sí, inicia Veracruz. Entonces, bueno, aquí el equipo está integrado por la maestra Liliana y la maestra Rosario Angélico Garfias. Ellas nos presentarán su experiencia. Sí, muchísimas gracias. La maestra Lili va a hacer el favor de poner la presentación. Bien, muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a compartir la experiencia que tuvimos aquí en la Normal Veracruzana con el colectivo docente en este segundo semestre en la fase de inmersión para poder generar el proyecto integrador. Adelante, maestra. Cabe mencionar que, bueno, nosotros al inicio del semestre tenemos un periodo de organización institucional donde, bueno, generamos acciones de planeación, de información, de actualización. Y en estas primeras reuniones, bueno, la academia realiza un trabajo para analizar las consideraciones emitidas como orientaciones para la construcción del proyecto y bueno, para poder encauzar la pertinencia de cómo la generación de un proyecto integrador pudiera incorporarse al trabajo de la academia
y aportar, bueno, el conocimiento de las características de cada uno de los cursos, qué es lo que pretende, la meta de trabajo, la meta a cumplir, los propósitos, los rasgos de perfil de egreso a los que abona, y en estas reflexiones se realizan los primeros acuerdos. Adelante, maestra. Uno de ellos, y para nosotros importante, bueno, tenía que ver con la motivación de los estudiantes. En estas reflexiones se acuerda, bueno, que de los 8 cursos del semestre de la malla solo se incorporarían 6, aunque cabe mencionar que hubo participación activa de los docentes que, aunque no evaluaban el proyecto integrador como parte de su evidencia final, bueno, sí se incorporaron en todo el proceso. Uno de los elementos importantes para nosotros tenía que ver con involucrar a los estudiantes en este proceso, sobre todo a fin de generar el interés y la motivación permanente en la creación del proyecto, y sobre todo el que tuviera el sentido y la intención en este proceso, insisto, en esta fase de inmersión. Por lo tanto, uno de los acuerdos y de las acciones que se realizó fue una sesión de exploración de intereses, habilidades y compromisos con los estudiantes para con su formación profesional, ¿no? Situándolos en qué fase estaban en este momento, que se culminaba la fase de inmersión, cuál era la intencionalidad de la malla curricular, cuál era el perfil que se pretendía en cada uno de los cursos al finalizar este proceso, y también conocer la visión que ellos tenían sobre el trabajo colaborativo, porque, bueno, fue una línea que finalmente, si no recuperábamos la importancia de ese eje, bueno, para nosotros considerábamos que iba a tener mayor dificultad acordar, generar un proyecto. Definitivamente las actividades del área de práctica, como la organización para los periodos de observación y pues el propósito que perseguía, y algunas de las actividades fungieron como un elemento guía para poder recuperar información a través de la asistencia a los servicios de distintos contextos y realizar reflexiones en relación a los saberes adquiridos y capacidades desarrolladas en los distintos cursos, y cómo se veían aplicadas, visibilizadas en cada uno de estos contextos cuando asistían a su periodo de observación. Finalmente, en este recorrido de análisis se determina realizar el proyecto integrador en fases de construcción, considerando momentos de trabajo, tanto del alumnado como organización docente y del alumnado con el colectivo docente. Adelante, maestra. Este es un primer esbozo que además aquí al interior en nuestra dirección de escuela normal nos pidieron como un organizador para nuestro proyecto. Y en determinación de la fase, insisto, de inmersión, nosotros propusimos la oportunidad de que los estudiantes de estos tipos de proyectos integradores, ellos pudieran elegir. Básicamente, haciendo este análisis, considerábamos que podía ser un documental, un cortometraje, una serie, un relato digital o una revista. Donde, bueno, pues se diera esta aplicación de saberes y esta mirada a lo que es la educación inclusiva desde la educación especial. Lo determinamos en estas 3 fases. La primera, que como les comento, fue una fase de diagnóstico de necesidades, gustos e intereses de los estudiantes y poner puestas en común de las evidencias integradoras de cada uno de los cursos, de los rasgos del perfil de egreso a los que abonaba, y en ese sentido acordar quiénes participarían. Se hizo tanto con docentes, estudiantes y demás. En un segundo momento de etapa, bueno, ya fue la presentación de las características del proyecto integrador con los y las estudiantes y organizar mesas de trabajo ya en equipos para poder determinar y tomar decisiones de planificación a partir de una visión unificada del propósito o de un primer esbozo de propósito y generar una agenda. Finalmente, en una etapa 3 íbamos a desarrollar la profundización en cuanto al acompañamiento, en cuanto a el manejo de aspectos metodológicos inclusive y de orientación para la sistematización de este proyecto y que llegara a resultados y a su culminación lo más satisfactoriamente posible, y de la misma manera hacer difusión del mismo y de los resultados. Adelante, maestra.
Bueno, con los estudiantes se hicieron varias sesiones que las hicimos. Nosotros tenemos dos grupos de trabajo, dos grupos, el A y el B, con el que desarrollamos sesiones con todo el colectivo docente. En el mes de marzo se realizó la reunión con estos grupos de licenciatura para exponer estas generalidades del proyecto integrador y sus características. Se partieron de aspectos básicos en función de generar preguntas detonadoras que diera sentido y diera motivación a la creación de este proyecto y la determinación de qué tipo, de qué producto podrían generar. Se realizaron 7 equipos de trabajo, como decía yo, la guía fue el curso de observación que se distribuían. Nosotros, bueno, tenemos la asistencia a servicios tanto estatales como federales y fueron distribuidos los dos grupos, perdón, en estos 7 equipos. Y bueno, en ese sentido se realiza una primera reunión donde los estudiantes se conocen, se platica sobre las características de este proyecto que pretende a través de esta detonación, de esta orientación, de los elementos que lo constituyen, y ellos establecen acciones de seguimiento a través de una creación de agenda. Eso nos da también a nosotros la pauta para generar la organización de acciones subsecuentes que pues íbamos también en este proceso de aprendizaje. En un siguiente momento, que ya es una tercera reunión, ya con el avance, el asesoramiento que se iba dando con los estudiantes, hubo muchas situaciones, ya más adelante platicaré algunas puntualizaciones, pero entonces se dio la primera presentación de características del proyecto. El colectivo docente organiza esta sesión en una jornada completa de trabajo, estableciendo elementos a presentar, la dinámica de la actividad y algunas consideraciones importantes donde cabe la relevancia de decir que los equipos tenían que organizarse y designar una persona para escuchar la retroalimentación del colectivo docente que realizábamos a través de un formato escrito y de manera verbal en función de estos elementos metodológicos de construcción de un proyecto. En ese sentido fue favorecedor porque, bueno, permitió no solamente la retroalimentación docente, sino de todos los demás estudiantes y una visión sobre qué se estaba generando en la diversidad de los equipos y de las condiciones sociales en donde estaban desarrollando también sus observaciones y de donde estaban retomando alguna información interesante. Bien, un siguiente momento, el trabajo con los estudiantes fue ya a partir de esta asesoría, de estas observaciones, de estas recomendaciones, el colectivo docente determina necesario un siguiente momento de trabajo netamente en mesas para hacer el acompañamiento personal. En ese proceso se replantearon inclusive desde el propósito, se trató de reestructurar la mirada, la intención y de establecer muy bien los procesos de acción que los estudiantes debían recuperar para poder visibilizar en este proyecto, que era, pues realmente se vuelve abarcativo, la demostración de saberes adquiridos y de los aprendizajes adquiridos y apropiados a lo largo de los cursos. Cada docente se estableció una agenda de trabajo en distintos momentos y en un momento específico cada equipo trabajó junto con el acompañamiento de 1 o 2 docentes para asesorar estas inquietudes. Se realiza todo un día de trabajo, se llegan a conclusiones y nuevamente se determinan acciones pendientes para realizar. A partir de allí, bueno, esa fue la última sesión de trabajo. Se da en el mes de julio la presentación del proyecto integrador, realizándose también un proceso de evaluación y autoevaluación por parte de los estudiantes. Adelante, Nancy. Ahorita platicaré un poco sobre este proceso. En esta reunión, bueno, se hace un recuento en función de la intencionalidad del proyecto, por qué se generaba, bueno, también recordando un poco inclusive la normativa, ¿no? Que tiene que ver con el proceso de evaluación.
Y se hace netamente ya una presentación de los proyectos de trabajo, donde se enfatiza, bueno, cómo está estructurado, se nos presenta el proyecto y además cómo está considerado en función de cada aspecto. Hubo relatos digitales, hubo revistas digitales, y básicamente en esas dos sintonías, y bueno, fueron haciendo la presentación justificando desde la creación, bueno, cómo se veían visibilizados estos aprendizajes y la experiencia en la construcción del mismo con los equipos de trabajo. Se enfatizó la implicación de este proyecto, de las características y de cómo era un proceso también de aprendizaje. Adelante, maestra. De aprendizaje tanto de estudiantes como de docentes. Bueno, aquí tenemos una muestra. Se conjuntó de manera previa el envío de los productos, de los proyectos integradores, y bueno, se fueron presentando cada uno. Tenemos ahí algunas producciones entre revistas y relatos digitales. Ese fue el proceso como tal que se vio en trabajo con los alumnos. Bueno, ¿qué implicó esto para el colectivo docente? Como comentaba al principio, durante el semestre se realizaron diversas actividades de planeación, de análisis, en donde fueron 5 reuniones extraordinarias, aparte de las que teníamos como colectivo para ver avances de los cursos, situaciones particulares de riesgo, etcétera. Fueron 5 reuniones extraordinarias exclusivamente para atender el proceso de planeación, diseño, seguimiento de este trabajo del proyecto integrador y de cómo íbamos a intervenir y cómo íbamos a interactuar con los alumnos. En ese sentido, bueno, se fueron determinando la organización de los equipos, la pertinencia en ese sentido, las preguntas que nos iban a dar la detonación e interés de este proyecto. Se estableció también cómo iba a ser el proceso de evaluación, construyendo el instrumento con sus indicadores en estos 3 momentos, hetero, co y autoevaluación. Se estableció también esta intervención del proceso de retroalimentación en un primer esbozo del proyecto integrador, con una estrategia de acompañamiento tanto en colectivo en ese momento, verbal, escrita y en los equipos de trabajo. Se fue dando el seguimiento de los estudiantes y bueno, se fueron estableciendo las actividades a realizar. Eso es en cuanto al colectivo docente. ¿Qué nos implicó en el proceso de evaluación? Bueno, generamos el instrumento donde en una reunión nosotros cada uno abordó y aportó cuáles son los rasgos de perfil de egreso al que el curso aludía y los criterios que considerábamos podían ir incluidos en función de evidenciar la apropiación de conocimientos, de trabajo, de capacidades en este instrumento y considerar entonces los 3 momentos. Sería un seguimiento y retroalimentación donde también se estableció un formato en esta primera presentación para revisar en un primer momento la estructura metodológica del proyecto, porque esas bases para nosotros eran importantes para que el resultado que se evidenciara fuera con fundamento clave, ¿no? Se presentó y se explicó el instrumento y las características de cada uno de los criterios que se incluían a todos los estudiantes y se fue estableciendo de manera ya organizativa de cada docente este acompañamiento con los equipos de trabajo. Finalmente, el último proceso fue la presentación del proyecto que se realiza, como decía yo, en julio. Se realiza una coevaluación entre los mismos equipos y una autoevaluación de todos los equipos. La academia se reúne en un momento posterior, que fue un espacio exclusivo después, donde todos en colectivo, los involucrados, retomábamos el proyecto con el instrumento e íbamos valorando la pertinencia de los criterios alcanzados. Y bueno, se generan los formatos pertinentes. Aquí tenemos el instrumento de autoevaluación. Adelante, maestra. El de coevaluación, donde se especifica un recuadro, un apartado con comentarios descriptivos para el equipo y se pone ahí, bueno, a qué equipo se evalúa y quién lo evalúa. Y finalmente el instrumento que el colectivo docente se llena y fue un instrumento a la par con todo el colectivo docente, llegando a acuerdos, ¿no? De los criterios, si se estaban cumpliendo con lo que se presentó, con el proceso de construcción y con lo que evidenciamos en la presentación.
Bueno, de manera general, aciertos y dificultades sobre el trabajo con estudiantes. Hubo buena aceptación y asistencia del estudiantado en todo el proceso de estas reuniones que generamos. Fue un acierto involucrarlos en la elección del tipo de proyecto, además de informarlos sobre la intención del mismo, la fase de inmersión y qué era lo que ellos podían generar. Eso hubo motivación para irlo construyendo y no dejarlo retirado. Se generaron agendas de trabajo autónomo en la mayoría de los equipos de trabajo. Sí existió comunicación y acompañamiento, insisto, ya en función del tiempo y de la organización docente. Y en general hubo compromisos, sin embargo, como siempre, atender algunas situaciones, por ejemplo, la disparidad de responsabilidad y trabajo realizado de los mismos estudiantes, en algunos momentos dificultó que atendiéramos esa situación para llegar a la culminación del proyecto con la participación de todos. Y la otra es la regulación y organización del tiempo de trabajo en la institución. Como en todas, tenemos algunas situaciones que van dificultando, ¿no? Suspensiones, el semestre es muy corto también. Entonces, bueno, buscar momentos de trabajo que los jóvenes generaran y nosotros también como colectivo fue un reto. Sobre el trabajo de academia. ¿Le puedes ir dando clic, maestra? Bueno, la participación, hubo participación del colectivo docente, como decía, aún de aquellos que no consideraron el proyecto como parte de su evaluación final. Hubo reuniones continuas y fueron agendadas y siempre acordadas. Fue necesario hacer reuniones exclusivas para la organización de cada momento y de cada proceso. Hubo trabajo colaborativo, insumos y participación activa y llegar a acuerdos que fue en algunos momentos muy complejo, pero que finalmente todos atendiendo a la observación. El proceso de evaluación colectiva para nosotros fue algo muy rico, que necesitó de tiempo, de disposición y de muchos valores en cuanto a tolerancia, empatía, reflexión, análisis, etcétera. En cuestión de la asistencia, bueno, teníamos muchas actividades, a veces eso dificultaba la asistencia de todos los involucrados, pero atendíamos a la cuestión de los acuerdos y la autovaloración misma de la academia. Valorar todo es perfectible y sabemos que este fue un primer intento y, bueno, valorar los aciertos y dificultades y necesidades y faltantes que encontramos en este proceso. Finalmente, emitimos un informe a nuestra institución, a nuestra licenciatura, para difundir la experiencia, y bueno, pues aquí estamos también dando a conocer, tratando de que sea un elemento que pueda aportar para otras academias. Finalmente, bueno, aquí la Perdón, Chayito, le piqué antes. Adelante, maestra Lili, Ya. ¿quieres comentar algo más? Listo, no, muchas gracias, fuiste muy explícita y solamente pues acompañar aquí con imágenes y un videíto la explicación. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, maestra Liliana y maestra Charito. Nos pusieron a bailar con su video. Y además nos presumieron que manejan muy bien la tecnología. Muy bien, pues vamos a continuar. Ahora toca el turno a Jalisco y el maestro Carlos Alberto Díaz Padilla será quien nos haga la presentación de la experiencia que se vivió, para lo cual cedo la palabra. Estoy nada más, ustedes me indican si ya lo tenemos, ya lo están viendo completo. Sí, parece que sí. ¿Sí me escuchó? Maestro Carlos. Sí, buenas tardes. Bueno, me toca esta parte de compartir la experiencia en nuestro proyecto integrador que tuvimos en la normal de especialidades pues, del estado de Jalisco, ¿va? Entonces, pues pido que si pueden avanzar en la presentación. Bueno. Bien. Bueno, esta parte sería el proceso de construcción. Les voy a hablar acerca de cómo nos organizamos, cómo es que se desarrolla este proyecto, pues, y los retos o las dificultades que enfrentamos. ¿Vale? Adelante.
Bueno, la organización, pues digamos que la clave está en las reuniones de academia, ¿no? Donde se puede dar este consenso para construir mediante el diálogo con los demás docentes, ¿no? Entonces, ese fue como el punto clave, o sea, es decir, si no tuviéramos las reuniones de academia, si no podíamos compartir entre nosotros información y puntos de vista, pues no se pueden desarrollar ese tipo de proyectos. Adelante. Del informe de... Bueno, entre las acciones que hicimos fue, primero, pues es una actividad que tenemos en la normal al iniciar cada semestre, en donde... En donde socializamos pues las generalidades de cada curso, ¿no? Las evidencias de aprendizaje, las evidencias integradoras. Bueno, y en esta socialización a lo que llegamos que lo que teníamos en común pues fue lo que era el análisis de casos, ¿no? Y al plantear esto de análisis de caso, bueno, nos fue llevando en ideas hasta conceptualizar la idea de realizar un blog o una revista, ¿no? Siendo esta segunda la que quedó pues en nuestro proyecto integrador, ¿no? ¿Cuál fue el reto una vez que identificamos que íbamos a hacer una revista digital, no? Pues es como abordar este proceso de construcción que iban a llevar los alumnos en la revista como si fuera un análisis de caso, pues. Para eso nos apoyamos en la estructura de los análisis de caso, ¿sí? Y utilizando documentos que compartimos en el Drive, pues logramos concretar los aspectos y el proceso que seguían los alumnos en la construcción de esta revista, ¿no? El enlace básicamente nos lleva al blog en donde está, digamos, los elementos que conlleva el análisis de caso y, digamos, las acciones o cómo estaba implícito el proceso que seguirán los alumnos con esta estructura, ¿va? Para si la pueden consultar más adelante. Adelante. Y también, pues, como toda revista, pues básicamente, pues tiene secciones, ¿no? Entonces, aquí fue algo interesante en poder definir como qué secciones iba a tener la revista, pues, y cuál es la relación que tienen estas secciones con los cursos que se están impartiendo, ¿no? Básicamente se pensaron en temáticas y preguntas detonadoras de esas temáticas que tenían que ver con los cursos que se imparten, ¿no? Y que era como el pretexto o como eran los insumos que nosotros íbamos a utilizar, pues, para elaborar estos artículos, ¿no? En la siguiente presentación, en la siguiente diapositiva, perdón, aquí viene precisamente que están, pues, estas tres secciones y además de la presentación de la revista, y vienen pues los cursos que se relacionan, ¿no? Aquí está un reto porque decía, pues inglés, ¿no? ¿Y qué onda con el inglés? Si estamos hablando de educación especial, del aprendizaje y de la enseñanza, pues básicamente quedó en esta parte de la presentación de la revista, ¿no? Junto con este desarrollo en español, pero también en inglés, ¿no? La maestra fue trabajando el vocabulario que se iba a requerir para poder escribirlo y presentarlo pues en la lengua inglesa. Y entonces, bueno, aquí no se lo leo, pero pueden ver esta relación en cómo agrupamos asignaturas con base a las secciones de las revistas, ¿no? Ese sería como la forma que lo resolvimos. Y la parte de cómo lo desarrollamos, pues nos dimos cuenta que era necesario explicitar las tareas, ¿no? Que íbamos a realizar para poder facilitar nuestro propio proceso y el de los alumnos y también clarificar la manera en que íbamos a colaborar. O sea, para no duplicar acciones o no estancarnos pues en esta parte del proceso. ¿Va? Adelante. Este es como un ejemplo pues de estas tareas que podemos como identificar, que igual se fueron como modificando, agregando pues, pero básicamente pues va en este sentido, ¿no? De que primero es que a ver qué temáticas podemos hacer entre cursos que tengan relación para que sean como el Estos están pretexto de... proponiendo que hagamos una revista con todas las materias, con temas que abordamos en las materias. Pues no es nada nuevo. No sé si está ahí un micrófono. Entonces Artículos les comentaba... de opinión, informativos. Les comentaba pues que tiene que ver con este listado pues de temas que iban a estar en cada una de las secciones de la revista digital y pues básicamente otra acción era pues que estos temas, estas preguntas generadoras pues se iban a socializar con los alumnos. Para ellos pues elaboró un blog en donde se les presentó a los alumnos pues este planteamiento, ¿no? Socializar las herramientas que iban a utilizar,
¿no? Explicar incluso los tipos de artículos que podrían utilizar para realizar su revista, pues construir esta rúbrica para evaluar el blog, pues cronogramas de fechas, de publicación, de cómo organizarlas durante el semestre, pues para que por un lado no fuera tan saturante para los alumnos y por otro es que los maestros pudieran abonarle contenido, este acompañamiento entre una publicación y otra de los artículos, ¿no? Bueno, esta es una idea en general acerca de las tareas que fuimos identificando y las fuimos desarrollando, ¿no? Mediante la colaboración que pues hubo entre los docentes para escribir un mismo artículo, pues se dan las especificaciones a los alumnos, como les decía, la temática, las preguntas generadoras, que eran una guía para que los estudiantes pudieran desarrollar sus ideas, ¿no? Y entonces, pues los docentes, ahora sigue conformados en equipos, según el artículo que se iba a escribir, pues iban haciendo esta parte del acompañamiento, del trabajo con los alumnos, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un enlace que da un ejemplo de cómo se plantea la realización del artículo a los alumnos para que puedan ir trabajando en ello, ¿no? Adelante. Aquí algo interesante fue que sí o sí es que desde cada curso los docentes, pues digamos que más allá del desarrollo de su asignatura, pues tenían que intencionar el contenido o la información que les iba a servir a los alumnos para poder desarrollar su artículo, ¿no? Y pues se realizaba el acompañamiento, se tuvo que hacer un acompañamiento en esta parte de sugerir ideas, dar recomendaciones, hacer lectura de los borradores que iban realizando los alumnos y hacer como esta retroalimentación, pues, hasta que pudieran como desarrollarlos, ¿no? Al finalizar este proyecto, pues, ya que se llegaron todas las fechas ya al cierre del proyecto, pues ya entró a hacer la revista digital y pues hizo esta presentación pública, ¿no? Al cierre del curso también por ahí el mes de julio. Y entonces ellos en su rol de autores, pues los alumnos presentaron su revista, ¿no? Digamos que aquí se le dio carta abierta acerca de cómo presentarla, ¿no? Sí, acerca de lo que íbamos a identificar, pero la manera de cómo hacerlo, ellos podrían decidirlo, ¿no? Y entonces, pues los estudiantes presentaron su revista y también asistieron otros estudiantes interesados de otros semestres, pues en este acto de cierre, ¿no? Acerca de los retos que enfrentamos, pues entendiendo a los retos como estas situaciones que surgen, que no están previstas en un inicio, pero que al ser visualizadas o al ser identificadas, se van resolviendo sobre la marcha, ¿no? Adelante. Bueno, entre los retos que estuvieron fue, pues mantener la comunicación entre docentes, ¿no? Durante el semestre para hacer este seguimiento, ¿no? Esta cuestión de compartir avances, dificultades, ¿no? Ya como había mencionado, pues las reuniones de academia fueron clave, pero pues también estaba esta opción de las pláticas de pasillo, ¿no? Cuando veías un maestro entre salir de una clase y otra o los espacios, el dialogar y comentar cosas muy particulares acerca del proceso que estaban viviendo, ¿no? Aquí algo interesante, pues, o entendible, es que a pesar de haber diseñado un blog en donde todos los maestros podían publicar, y este era como el medio oficial para comunicar, digamos, el siguiente artículo, los artículos que se iban a desarrollar, pues no todos los docentes utilizaban este sitio, ¿no? Para hacerlo. Lo hacían directamente a veces de su Classroom o ya de manera directa con los alumnos. Pero bueno, fue algo que ahí que se puede como trabajar el crear un espacio para desarrollar esto y pues realmente darle como el uso que fue pensado, ¿no? También, bueno, nos dimos cuenta que era necesario pues mostrarle las plataformas digitales que existen actualmente gratuitas a los alumnos para que pudieran diseñar o subir su revista, ¿no? Pero aún así, mostrarles el cómo es que se utiliza, ¿no? Para eso teníamos un maestro que es experto en esta parte de la tecnología, pues tuvo que hacer como este ajuste entre su asignatura, pues para explicar las opciones que habían, cómo utilizar, ventajas y que ellos pudieran elegir. La idea que teníamos muy clara era que teníamos que dar opciones y los alumnos tenían que escoger la que más quisieran, ¿no? Siendo como muy coherentes con este sentido de diferentes formas de expresar lo que sabemos, ¿no? O compartirlo. También resultó importante
explicar a los alumnos cómo es que se escribe o se redacta pues un artículo, ¿no? Porque pues la estructura, esta parte de cómo desarrollarlo, pues lo dimos por hecho en algún momento, pero tuvimos que dedicar un tiempo pues en cómo desarrollar, ¿no? Nos centramos nosotros básicamente en artículos de opinión informativo, ¿no? Usamos tutoriales, algunos de los trabajos que se estaban haciendo, pues se empezaron a hacer como en este formato de artículo como para ir practicando, ¿no? Entonces fue algo que no teníamos previsto, pero fue, sí lo pudimos resolver, ¿no? También, pues habrá que construir los instrumentos que no teníamos, ¿no? Instrumentos para poder evaluar un artículo y también poder evaluar los primeros artículos en donde básicamente se le da mayor importancia a la estructura del artículo, que reflejaron su opinión, a esta variante a los últimos artículos, pues que ya tuvo mayores precisiones, ¿no? También, tendrían que presentar, pues, estas revistas, ¿no? Y entonces, cuando presentaran sus revistas, ¿en qué nos íbamos a fijar? ¿En qué íbamos a evaluarlos, ¿no? Para poder, digamos, tener un consenso entre los docentes. Pues para ello se construyeron estas rúbricas en donde los maestros iban asignando puntajes en este instrumento y pues al final de cuentas se fue promediando, ¿no? Y ese 20% que correspondió a la pura presentación de sus revistas, pues ahí se fue sacando, digamos, conjunto para todos, y el 80% de esta calificación del proyecto integrador, pues tuvo que ver con el contenido de los propios artículos y la revista. ¿Va? Adelante. Estos son algunas carátulas de las revistas que pudieron crear. Pues también los títulos de la revista, el diseño, pues fue, digamos, creatividad de los propios estudiantes, ¿no? Entonces, a continuación, esto es acerca del producto, ¿no? Que fue la revista digital. Pues básicamente, ¿el producto de qué es? Pues elaborar una revista digital, como les he venido comentando, desarrollando artículos que tienen una vinculación directa con las asignaturas, ¿va? Pues el propósito fue, pues, ofrecer contenido que resultara de interés para educadoras, porque se centró en la educación preescolar, y para padres de familias que tuvieran sus hijos en el preescolar, ¿no? Entonces, rescatando por un lado el rol o el papel que juega la educación especial en este nivel, pero también dar algunas pautas, recomendaciones sobre la enseñanza, o este acompañamiento que pueden hacer los padres hacia sus hijos en edad de preescolar. Ese era como el sentido de la revista, ¿va? Y entonces, bueno, aquí si pueden explorar la presentación, o sea que hay un ejemplo de revistas y el ejemplo de la rúbrica que utilizamos en las presentaciones los docentes en esta presentación, ¿va? Bien, bien. Bueno, dicen, ¿cuáles fueron los resultados que se obtuvieron? Pues básicamente los estudiantes lograron integrar conocimientos y las experiencias que estuvieron adquiriendo durante el semestre entre asignaturas del segundo semestre. O sea, el que puedan integrar conocimiento que ven en diferentes asignaturas y reflejar un punto de vista, una postura, pues ese es el gran resultado, ¿no? Que logramos. Claro que se fue mejorando la calidad en la redacción de los artículos para comunicar sus ideas y sustentarlas o referenciarlas. Y pues como es de esperar, pues los últimos artículos pues fueron los mejores, ¿no? Pero lo que fue más importante como un resultado es que logramos que los alumnos escribieran. Parece que es algo muy complicado hacer en estos días y logramos hacer esto, que escribieran, ¿no? Adelante. También, pues, esta parte de la creatividad, como les decía, la manera de hacer su revista, de presentarla, dejó libertad total por nuestra parte, ¿no? Hay algo aquí que les comento que algunos alumnos exploraron algunas formas de accesibilidad, ¿no? Aquí hay un ejemplo de una revista que se llama La Educación para la Transformación, ¿no? Entonces, ellos pensaron jugar con este contraste de texto-fondo, pensando en las personas con debilidad visual. Y entonces, pues también convirtieron todos los artículos en audios, ¿no? Para pensando en las personas con discapacidad auditiva. Entonces, ahí puedes ponerle que sí, continuar, ¿sí? Y ya te va a dar la opción.
Entonces, esas cuestiones de accesibilidad, pues fue algo que empezaron ellos ya como a integrar en el formato de su revista, ¿no? Entonces, bueno, también la invitación es que lo puedan, como checar esto y ver como esto de cómo convertir los audios, ¿no? Tuvieron que leerlos, grabarlos, editarlos. Entonces, eso implica pues un trabajo extra, ¿no? Que surgió de la iniciativa pues de los propios alumnos, ¿no? Adelante. Y entonces, pues básicamente como docentes, pues experimentamos otra manera de colaborar, ¿no? Buscando un mismo objetivo, ¿no? Esto de vincular aprendizaje entre asignaturas y integrarlos en una evidencia de aprendizaje, ¿no? Cabe mencionar pues que todas las asignaturas participaron en la revista y en las secciones de la revista, pero hubo dos asignaturas, quizás lo identificamos por la naturaleza de su contenido, que fue como más difícil colaborar entre cursos, ¿no? Que es la de neurociencia cognitiva, que básicamente ahí salieron un buen artículo acerca de los procesos cognitivos, de a quién se centró la atención, en las cuestiones de memoria y todo lo que tiene que ver con aprendizaje en edad escolar. Y también ética y naturaleza, que también hubo una reflexión muy interesante acerca pues esto de la sustentabilidad y cuestiones del cuidado del medio ambiente, ¿no? Pero ahí en más, todos logramos integrar o colaborar entre cursos para hacer como artículos comunes. Adelante. Y pues esta parte es una reflexión final, ¿no? Sabemos que está el proyecto integrador y que equivale al 50% de la calificación del semestre, ¿no? Entonces, bueno, la opinión que dejo aquí es que, pues ciertamente cuando nosotros hicimos todo este proyecto dijimos, bueno, un porcentaje tiene que tener la revista, los artículos y otro la cuestión de la presentación, porque también hay habilidades que se ponen en juego cuando están presentando, comunicando ante una audiencia. Pero bueno, la pregunta aquí sería, pues, ¿realmente estos proyectos integradores que estamos realizando equivaldría, pues, al 50% de la calificación final de los alumnos? ¿O es que se puede hacer algún tipo de ajuste en el porcentaje, no? Entonces, yo les preguntaría a ustedes qué opinan como diseñadores de cursos que están en este planteamiento o como docentes que van impartiendo estos cursos, ¿no? Entonces, a manera de reflexión, comparto este planteamiento. Y creo que aquí termina compartir la experiencia. Muchas gracias. Gracias, maestro Carlos. Nos dejas tarea, reflexionar sobre ese 50%. Bueno, normativamente eso nos lo indica, pero finalmente mucho se ha hablado aquí de el trabajo en academia y los acuerdos que se puedan establecer y sobre todo tú lo subrayabas ahí como el trabajo en equipo y el trabajo que se pueda dar con los docentes y decías, bueno, en espacios de academia, pero también en pasillo. Entonces, pues tenemos ahí tarea, ¿verdad? Bien, continuamos entonces ahora con la experiencia que nos comparte la Ciudad de México y aquí va a participar la maestra Teresa Fauquier y la maestra Elia Gutiérrez Hernández. Adelante, maestras. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A nombre de la maestra Elia Hernández, no va a poder estar presente compartiendo esta experiencia con nosotros el día de hoy por situaciones personales, pero con mucho gusto aquí yo estoy para compartir lo que dentro de la Escuela Normal de Especialización Roberto Solís Quiroga realizamos en este segundo semestre como academia. Bueno, primeramente, pues nos basamos justamente en el acuerdo 8, ¿no? Donde todas las evidencias o proyectos integradoras tienen una finalidad de una relación de diversos cursos, ¿no? Entonces, a partir de esto estuvimos generando diversas situaciones. Voy a platicarles un poquito cómo fue nuestro proceso. Nuestro proceso fue nuestras primeras reuniones como academia de segundo semestre, fue a partir del febrero de 2023. Ahí se realizó una comisión que generara una actividad integradora, ya que en la misma academia se iban a generar otras actividades y es imposible que todos lleváramos a cabo una sola sesión.
En estas pláticas y charlas y reuniones que tuvimos regularmente, fueron cada 8 días a 15 días en algunas situaciones. En esta comisión se hablaba de hacer un web quest, de hacer foros, de hacer narrativas, de hacer como alguna situación en sí. En marzo del 2023 observamos que esta comisión no pudo entregar un proyecto establecido por las diversas situaciones que se manifestaban, que era muy complejo realizar todo un proyecto que cayera en solo con todas las materias, porque a veces los alumnos aún se les dificulta enlazar todas las materias. Así pues, nos damos la apertura a realizar una nueva propuesta. En abril del 2020, el 20 de abril, perdón, se realiza una nueva propuesta. En esta propuesta es a través de unas narrativas. Dentro de esto vamos a ir explicando posteriormente en qué consiste nuestro proyecto, pero sí es importante ver esta línea cronológica y los tiempos que nosotros tuvimos que realizar para comprender la situación de nuestro proyecto. Entonces, en abril se hace una nueva propuesta a partir de narrativas pedagógicas y se formula también, ya que se hizo todo el esquema con propósitos, con objetivos, con todas estas situaciones propias de un proyecto, se hace una reunión en mayo con todos los docentes de primer año de turno matutino y de turno vespertino, para que se pudiera generar ya esto, consolidar todo lo que es la propuesta 15 y 16 de junio. Hubo tiempo, y lo marco en esta parte de aquí, donde se tuvo que hacer muchas esperas en cuestión de convocar a las reuniones con los docentes del grado, ya que había otras actividades como la jornada de prácticas se nos atravesó, eventos institucionales y situaciones interinstitucionales que nos alargaron como los tiempos. Una vez que toda la comunidad de primer año observó y se planteó esta propuesta, se llevó a cabo, y una de las situaciones es que todos los docentes de primer año íbamos a participar y cómo íbamos a calificar una narrativa de cada uno de los alumnos. Por lo tanto, en esta preocupación se hace un Google Form para generar un instrumento de evaluación. Realmente se tuvo una semana para poder generar y hubo un encuentro el 5 de junio. Para explicarme mejor, voy a decirles en qué consiste el proyecto. El proyecto que tenemos aquí, los objetivos son que los estudiantes de segundo semestre de la licenciatura de Educación Especial construyan un relato pedagógico o un ensayo a partir de la reflexión de sus experiencias iniciales en el quehacer como docente, para fortalecer su propia identidad como maestros o maestras de educación especial. Estamos poniendo que el relato pedagógico o un ensayo, ya que somos 2 turnos, cada uno se hizo un solo proyecto, pero los turnos en la logística también se organizó de acuerdo a las necesidades de cada turno. También otro de los objetivos es que los estudiantes de segundo semestre socialicen la construcción de un relato pedagógico o un ensayo en un espacio formativo académico abierto entre pares para retroalimentar y robustecer este proceso formativo. Por lo que vendría siendo que nuestros alumnos de segundo semestre tienen las primeras experiencias de formación docente en cuestión de que van a prácticas y van a los servicios, y a partir de ello van a tener sus primeros encuentros de relato en de escritura, ¿no? Entonces estamos propiciando esta escritura con los alumnos. El encuentro, como todos saben, es un espacio que promovió el intercambio para que los estudiantes de segundo semestre socialicen sus primeras experiencias de formación docentes como punto 1, y aparte se van a estar con sus pares para que tengan este sentido de identidad a través de una narrativa o un ensayo pedagógico que les va a permitir utilizar esto para despertar su curiosidad, interés, motivación y ser proactivos en su función como maestros.
También, bueno, uno de los puntos importantes es que se desarrollan habilidades escritas, socioemocionales, empatía, solución de conflictos y la toma de decisiones en el que van a escribir. Entonces, ¿cómo estuvo conformado el proyecto? El proyecto integrador tendríamos como tres situaciones. Uno es el taller. Hubo un taller, ya que sabemos que a los alumnos les cuesta como trabajo el escribir. Tenemos todavía carencias en cuestión de redacción, en cuestión de ortografía, ¿no? Entonces, en cuestión de saber qué es, ¿no? Una narrativa pedagógica. Entonces, el taller se planteó desde este punto donde se van a resaltar el marco teórico que se explica que es una narrativa pedagógica y los géneros que se utilizaron en las narrativas pedagógicas en contextos normalistas. Ya que se tiene este taller, se les solicita a los alumnos que escriban sus narrativas. Estas narrativas se hacen o se plantean que tengan líneas temáticas y es una evaluación por parte de los docentes. Todo el cuerpo docente de primer año va a evaluar estas narrativas. Es lo que les decía, a través de un Google Form, donde todos teníamos acceso a esto y poder calificar estas narrativas. Por último, para favorecer esta parte de compartir entre sus pares, se hace un encuentro académico donde hay una conferencia magistral donde vino una ponente que nos habla sobre narrativa pedagógica y lo que nos dice, si quieres escribir, ser un buen escritor, pues tienes que practicar el escribir. Entonces, bueno, eso fue como muy rico, fue bien recibido por los alumnos y posteriormente se dividieron las mesas de trabajo para que los chicos, los jóvenes estudiantes, compartieran todas sus experiencias sobre lo que escribieron. Cada mesa de trabajo que teníamos 2 docentes de primer año en la participación, uno era el moderador y el otro era el secretario, donde observaban y escuchaban todas las situaciones que escribieron nuestros alumnos, nuestros estudiantes. Ahora bien, ¿cómo fue constituido el taller? El taller fueron 2 sesiones de trabajo de 6 horas, ¿no? Donde, como les comentaba, el propósito es que los estudiantes se aproximen lo que es una narrativa pedagógica a través de la experiencia de la escritura para brindar herramientas de comunicación que favorezcan la reflexión de su práctica docente. Entonces, todos los alumnos de primer año tuvieron este acercamiento para que no estuvieran sin nada en su mente de cómo es una narrativa pedagógica. Se da esta orientación. Posteriormente, ¿cómo se calificó en todo este proyecto? ¿O cómo fue que se dividió? El taller teníamos que calificar la asistencia, el producto de la primera sesión que fue revisión de los registros de prácticas y la identificación de las categorías, ¿no? Entonces, todo ese fue una ponderación específica. Posteriormente, fue la ponderación que se hizo a través de un Google Form con el colectivo docente. ¿Qué se evaluó en este Google Form? Se evaluó 5 situaciones. Fue una evaluación de las características formales, estilo APA. ¿No? Se hicieron como situaciones de interlineado, de número de letra, forma de citar, etcétera, donde se evaluó esta situación de forma. Después se evaluó la coherencia y la cohesión. También se hizo énfasis también en la ortografía y la estructura misma del documento narrativo y el efecto y el propósito, o sea, el contenido que va a tener esta narrativa. También se consideraron los comentarios y observaciones del evaluador docente. Entonces, todo esto también hubo una ponderación. Y al final, también esta ponderación fue a partir de la asistencia y la participación de las mesas. Entonces, todo esto fue contribuyendo hacia esta ponderación que es el proyecto en sí.
Dentro de esto yo reconozco que diversos docentes que participaron con nosotros durante el desarrollo de la propuesta y otros que no participaron de manera de las reuniones, pero estuvieron muy atentos y muy presentes en estas mesas de trabajo, lo cual llevó a una integración con los alumnos y como equipo de primer año, donde la mayoría de los docentes que participaron realmente fue una experiencia grata, de acuerdo a lo que manifestaron en algunos momentos entre pasillos, y que vieron que los alumnos tienen esta capacidad, bueno, el estudiantado tiene esta capacidad de escribir. Aquí pusimos o escribimos algunas de las títulos de algunos de los alumnos, evidentemente es una muestra muy pequeña de 140 alumnos más o menos. Algunos escritos fueron muy buenos, otros pues término medio y otros la verdad todavía falta trabajar, ¿no? Estas situaciones de escritura. Digo, uno de los ejemplos fue Mentiras, son todas mentiras, de Daniela, y Si te ignoro, de Liliana, El valor que le da un padre a un hijo, de la autora Alma, Sentir menos de lo que es cuando pocos hacen oír su voz, de Nadia, Sana, sana, colita de rana, de Eduardo, Tu mente es un imán, de Gabriela. Entonces, estos son ejemplos muy breves de los títulos que lograron generar. Hubo narrativas hasta de terror, narrativas desde una situación de proyección que al narrar esta persona, ella o él, era la discapacidad en sí misma. Entonces fueron relatos muy, muy enriquecedores de algunos de ellos. Entonces de ahí se pudo observar si lograban que estos relatos pudieran converger ante todas las disciplinas y los cursos que llevaron. No se podría a veces todos los cursos en un solo escrito. Sin embargo, sí se pedía, ¿no?, que por lo menos 3 o 4 grupos estuvieran, ¿no?, como ahí vivientes en su narrativa. Algunos lo lograron, otros no tanto. Otros no lo lograron. Sin embargo, se observó que en las mesas de trabajo, al expresar sobre sus propias narrativas, lograban hacer este match de lo que escribían con sus cursos de segundo semestre. Entonces, fue como muy enriquecedor este trabajo que se realizó. Ahora bien, ¿qué sucedió? Por nuestros tiempos, ya se había empezado el semestre y los docentes de curso pues ya habíamos trabajado con nuestros grupos y se había explicado sobre la evidencia integradora y que había un proyecto integrador, por lo que por academia llegamos a un acuerdo que fue que la evidencia integradora de curso valiera el 25%, ya que muchos docentes ya habían trabajado con sus grupos. Estamos hablando que en abril, que estábamos a mediados de abril, porque fueron las vacaciones, ya estábamos a mitad del semestre, y entonces esta situación también no pudiéramos como decir, no, quién participa o no quién participa. Nosotros nos comió los tiempos por situaciones interinstitucionales. Y el otro 25% fue el proyecto integrador, lo cual nos daría como este 50% integradora, ¿no? O sea, al final del día tuvimos que resolver y solucionar en academia estas situaciones de la ponderación. Por lo tanto, así fue como se trabajó en nuestra escuela con esta situación del 50%. ¿Cuáles son nuestros... disculpen el título, se me fue. Pero, ¿cuáles fueron nuestras áreas de oportunidad, nuestras fortalezas, amenazas, debilidades, oportunidades? Creo que hay que enriquecer muchísimo lo positivo primero. Uno es que se logró consolidar un proyecto, ¿no? Con una metodología específica, con pasos y tiempos para que se pudiera llevar a cabo.
No, eso es importante. También vimos que teníamos disposición de muchos del cuerpo docente en diferentes momentos. Quizás no en estas reuniones de academias en sí, pero sí, ¿no? Nos abordaban, especialmente, yo fui coordinadora de la academia, y aportaban estas situaciones que yo manifestaba en estas reuniones. O en las mesas de trabajo, también en el encuentro académico, apoyaron muchísimo en esta situación y también en lo que es la evaluación. También hubo un proyecto sólido, como ya lo mencioné, creemos que se puede dar continuidad en los siguientes semestres, y la escritura de los estudiantes. Es una de las fortalezas, porque pudimos observar cómo están escribiendo ellos y se están atreviendo a escribir, que es una situación que les está costando en términos generales, creo que a la mayoría de la población, el hecho de sentarse a escribir algo. No fue solo un copy-paste, ¿no? Sino fue como una narrativa, y entonces se generaron conflictos escritores donde qué tenían que poner, ¿no? Entonces creo que fue una situación muy enriquecedora. ¿Qué áreas de oportunidad observamos como equipo? Bueno, creemos que los docentes deben de asumir mayores responsabilidades sobre las tareas del proyecto. Creemos también que dentro de la construcción debe de tener una mayor participación en la construcción de abonar al proyecto, ¿no? Durante la construcción. También nos observamos que una área de oportunidad es que tenemos muchos docentes donde conocen sobre narrativa pedagógica y las miradas distintas de los docentes. Entonces, creo que es una área de oportunidad, o las oportunidades que tenemos de enriquecer esto desde las distintas miradas para lograr que los estudiantes logren un enriquecimiento, valga la redundancia, de mayores conceptos sobre qué es el escribir sobre una narrativa. También hay aportaciones y críticas para la mejora del proyecto, son bien recibidas. Me parece que es algo interesante, ¿no? Hubo como situaciones sobre la evaluación principalmente. Creo que ahí fue un conflicto que nuestra escuela tuvimos, ¿no? En el momento, porque solo se tuvo una semana para realizarlo. También los tiempos no fueron los mejores. Pero bueno, estas críticas y estas aportaciones evidentemente se van a retomar si en caso de que se siga esta línea de continuidad para mejorar, ¿no? Justamente el instrumento de evaluación. Y otro de los puntos es, como mencionábamos, identificar a los estudiantes que se les dificulte incorporar en sus textos saberes de los cursos, ¿no? Entonces, creo que hay muchas bondades en nuestro proyecto como Escuela Normal de Especialización, Roberto Solís Quiroga, pero también tenemos debilidades. Una de las debilidades es que hay que enriquecer el programa de los cursos, de las prácticas, para que se profundice en las narrativas pedagógicas. Sabemos, me parece que en primer año se habla sobre narrativa pedagógica, pero es se considera o se platicó que es como muy superficial, que se debe de profundizar más. Fortalecer el conocimiento sobre las narrativas pedagógicas de los docentes formadores. Aquí creo que es una debilidad. Algunos sabemos más que otros. Otros hacemos narrativa pedagógica y otros no hacemos narrativa pedagógica. Entonces creo que hay que fortalecer eso para que todos marchemos en la misma línea. Y evidentemente una de las debilidades es que son las críticas, ya que se entregó, ni siquiera fue en el proceso, ya que estuvo realizado las situaciones, ¿no? Empezar con estas situaciones de no sirve, si sirve, no es conjunto, ¿no? Nada novedoso, etcétera. Eso no abona al crecimiento de un proyecto. Y evidentemente el tiempo para nosotros fue crucial, ya que fue muy corto con lo que se tuvo para preparar todos los instrumentos y los insumos para tener un proyecto más descansado en cuestión o más espaciado en tiempos. ¿Qué amenazas tuvimos? Bueno, las jornadas de práctica en nuestra institución fueron en junio, por lo cual también fue una situación muy compleja porque tenían prácticas y regresaban a finales, o sea, ya casi entregar todo. Entonces, eso no nos favoreció mucho tiempo y
pues bueno, pues pero se realizó. También tenemos este proceso de construcción del plan de estudios ajenos a, no toda la comunidad docente, a pesar de que estamos muy en comunicación con nuestros directivos, con nuestras representantes, ¿no? Algunos todavía están ajenos a la construcción del nuevo plan de estudios y eso también, ¿no? Vemos nuestras carencias y pudiéramos como mejorar. Todo esto es para la mejora de nuestro proyecto y creemos, o yo creo, ¿no? Que lo podemos consolidar de mejor manera para el siguiente semestre y en la siguiente academia pudiera retomar esto o consolidarlo para todo lo que es segundo semestre. Entonces está abierta estas posibilidades de trabajo. Ahora, pues agradecemos a nombre de la maestra Elia Gutiérrez Hernández y una servidora Teresa Faugier Fuentes su atenta escucha y pues bueno, mostramos con mucho cariño y con mucho respeto nuestro proyecto que se llevó a cabo en la Escuela Normal de Especialización Roberto Solís Quiroga. Agradezco su atenta escucha. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Tere. Comentarles, compañeros, que todavía tenemos pendiente una presentación, la va a hacer la maestra Pilar. El tiempo estamos un poco ya atrasados, entonces anticipar la posibilidad que pudiéramos terminar 2:15. Con esto, bueno, pues también tratando de que nuestra siguiente participación, ir ajustando ahí nuestro tiempo, de tal manera que enseguida tendremos al doctor Julio Leiva, quien va a intervenir con lo de proyecto y luego finalmente revisaremos el proyecto que corresponde a tercer semestre. Entonces, maestra Pilar, ya veo que ya tiene abierta su presentación. Le cedo la palabra y pues tenemos 12 minutos para la presentación. Maestra Pilar. Maestra María del Pilar Huentela está aquí. Creo que tiene problemas con su audio, maestra. Bien, maestra, no sé entonces si tiene problemas, si dejamos el espacio al doctor Julio para ir dándole continuidad. Ya, gracias, perdón. Perfecto. Dejo aquí tantito, sí. Muy bien. Bueno, perdón, seré breve, trataré de ser breve a riesgo de omitir algunos aspectos, pero creo que se puede entender con los otros proyectos que ya se han presentado un poco la dinámica de lo que son estos proyectos. Nosotros también trabajamos desde la academia. Tuvimos el semestre anterior también un proyecto, entonces ya más o menos teníamos la dinámica, porque además tuvimos afortunadamente continuidad en la coordinación. El maestro Félix, que coordinó el primer semestre, coordinó el segundo semestre, y esto nos ayuda mucho a dar como seguimiento al trabajo y a poder buscar las interrelaciones que nos favorezcan entre todos los cursos. Entonces, desde la organización inicial, pues se comentó si estábamos dispuestos a nuevamente realizar el proyecto integrador, donde tratáramos de vernos reflejados todos los cursos y cómo se iba a establecer esta relación. Estos somos los maestros integrantes de la academia, éramos uno por cada una de las asignaturas, por lo tanto éramos 8 maestros. Y en la academia se tenía un itinerario curricular con diferentes estaciones, partiendo de la estación 0, que era rescatar la narrativa del semestre anterior, o lo que ellos hicieron en intersemestre, los jóvenes, para reflejar un poco, rescatar los conocimientos que tuvieron durante el semestre. Luego teníamos la estación 1 de la resignificación y reconstrucción de estos aprendizajes, de estos saberes.
la estación 2, que era determinar el objeto de estudio, justamente donde pudiera integrarse tanto los cursos como la problemática a la que se iban a enfrentar. La estación 3, que era instrumentar la investigación, para lo cual se tuvieron diferentes instrumentos, y ahorita más adelante les voy a comentar qué sucedió con algunos de estos instrumentos, pero era para que cuando tuvieran el acercamiento a los lugares de observación pudieran ellos hacerse de la información. Tuvieron la estación 4, que era la investigación narrativa, y en la estación 5 se iba a cristalizar lo del proyecto integrador, pero que empezamos a trabajar desde antes de iniciar el semestre con los acuerdos que se tomaron entre los maestros. Entonces, denominamos el proyecto un acercamiento a la educación especial desde la educación inicial y preescolar. Para ello, se tuvo una identificación del problema, nos hizo favor el maestro Félix de aportar diferentes bibliografías que fueron como nuestro sostén teórico para desarrollar todo el proyecto, y donde se estuvo viendo justamente la problemática que se vive en torno a la primera infancia, al cuidado de los niños pequeños, cómo se atienden, cuáles son las situaciones que se presentan, y también cómo se da su desarrollo, cómo se dan pues las condiciones más generales de las problemáticas que enfrentan, por ejemplo, las madres jóvenes o las familias que tienen niños pequeños, y cómo se pueden ir afrontando. Y para ello también se procuró avisorar alguna alternativa de solución y cómo podían atenderse estos problemas. Posteriormente se tuvo la descripción del contexto, hacia dónde nos dirigíamos, hacia qué íbamos a atender, hacia dónde iban a ir a hacerse las observaciones, cómo nos íbamos a organizar, cómo nos íbamos a involucrar todos en este proceso. Y se hizo un cronograma de estas acciones, que fue desde la activación de saberes previos, que ya se los comenté en la estación 0, hasta ir recorriendo cada una de las estaciones durante todo el semestre, de febrero a junio. Y bueno, se previeron algunos resultados o a dónde podríamos llegar, y también se previó pues cómo podríamos concluir, aunque esto más adelante también se los voy a ampliar. Y teníamos, bueno, las referencias no se las puse aquí, pero ya les comentaba, teníamos de base 3 libros que fueron nuestro sustento teórico, aparte de lo que se iba enriqueciendo con los contenidos que se iban comentando, revisando en cada uno de los cursos. Y para ello, entonces, precisaron algunos aspectos donde cada curso nos viéramos reflejados, o donde varios cursos nos viéramos reflejados, que fueron los aspectos o categorías que nos permitieron caracterizar la práctica. Uno era el cuidado cariñoso y sensible, otro era la integralidad, otro la participación, otro la pertinencia, otro la innovación, otro la flexibilidad, la sostenibilidad, la fraternidad y el desarrollo sustentable. Entonces, como ustedes pueden ver, cada uno lo teníamos definido para que supieran a qué se refería, y más adelante vamos a ver cómo lo retoman ellos en su proyecto integrador. Y bueno, para el proyecto integrador se propuso una estructura que todos los jóvenes pudieran atender, una estructura general que después cada uno ya desglosó en su proyecto, donde se daba la identificación del problema, la presentación del mismo, las alternativas de solución, la descripción del contexto, que son los aspectos que también nosotros trabajamos primero en la academia. Ellos también tenían un cronograma de acciones, y cómo fueron sus resultados o a dónde iban a llegar, qué conclusiones tenían y las referencias que tenían que presentar. Estos trabajos se aglutinaron en un drive, pero
también realizó una socialización. Ellos es diferente de esos trabajos donde yo suceden de las los aspectos que ya